Hola crack, bienvenido a otro nuevo video del canal donde hoy te traemos cómo se jugarán los partidos en la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League en la temporada 2025-2026. Hoy yo en este video te traigo la hora y fecha de los 18 partidos confirmados que conforman esta jornada 3 en la UEFA Champions League. Bueno, y comenzamos. Bueno, y la acción de la jornada 3 de la Champions se jugará entre el martes 21 de octubre y el miércoles 22 de octubre. Bueno, dicho esto, el primer partido de la jornada 3 es el encuentro entre el equipo del Fútbol Club Barcelona versus el equipo de Olympiacos. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 6:45 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 9:45 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala se jugará a las 10:45 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 10:45 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 11:45 de la mañana. Y en países como Venezuela y Bolivia a las 12:45 del mediodía. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 1:45 de la tarde. Bueno, y el segundo partido de la jornada nos trae el encuentro entre los equipos de Caira Almaty versus el equipo de Pafo. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 6:45 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 9:45 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 10:45 de la mañana. En México, Ciudad de México a las 10:45 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 11:45 de la mañana. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 12:45 del mediodía. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará el partido a las 1:45 del mediodía. Bueno, y el tercer partido nos trae un buen encuentro entre los equipos de Newcastle versus el equipo de Benfica. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a la 1 de la tarde, en México, Ciudad de México a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se disputará este partido a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el cuarto partidazo nos trae un partido muy reñido entre los equipos del PSV y Eindhoven versus el equipo del Napoli. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a la 1 de la tarde, en México, Ciudad de México a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se disputará este partido a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, y el quinto partido nos trae un encuentro entre los equipos de Bayer Leverkusen versus el equipo de Paris Saint-Germain. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará este partido a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Crack, si te está sirviendo esta información, no olvides de apoyarme con un like, además de suscribirte. Bueno, y continuamos. Bueno, y el partido número 6 nos trae un encuentro entre los equipos de Unión San-Guillaxe versus el equipo del Inter de Milán. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala se jugará a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador
se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, y en el partido número 7 tenemos el encuentro entre los equipos de Copenhague versus el equipo de Borussia Dortmund. Este partido es muy reñido, cualquiera se lo puede llevar. Este partido se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a la 1 de la tarde, en México, Ciudad de México a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se disputará a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará el partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el partidazo número 8 nos trae un buen encuentro entre los equipos de Villarreal versus el equipo de Manchester City. Como dato extra, este partido se jugará en el Estadio de la Cerámica y se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a la 1 de la tarde, en México, Ciudad de México a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 9 nos trae un partidazo entre el equipo de Arsenal versus el equipo de Atlético de Madrid. Este es el último partido que se jugará el martes 21 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a la 1 de la tarde, en México, Ciudad de México a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 4 de la tarde. En el partido número 10 tenemos el encuentro entre el equipo de Athletic Club de Bilbao versus el equipo del Karabakh. Este es el primer partido que se jugará el miércoles 22 de octubre y como acto extra se jugará en el estadio de San Mamés de Bilbao en España. Bueno, y en España se jugará a las 6:45 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 9:45 de la mañana y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a las 10:45 de la mañana, en México, Ciudad de México a las 10:45 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 11:45 de la mañana y en países como Venezuela y Bolivia a las 12:45 del mediodía y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 1:45 del mediodía. Bueno, y el partido número 11 nos trae un buen encuentro entre los equipos de Galatasaray versus el equipo del Bodo Glimt. Este partido se jugará el miércoles 22 de octubre y se jugará en países como España a las 6:45 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 9:45 de la mañana y en países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala a las 10:45 de la mañana, en México, Ciudad de México a las 10:45 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 11:45 de la mañana y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 12:45 del mediodía y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a la 1:45 del mediodía. Bueno, y el encuentro número 12 nos trae un partidazo entre los equipos de Chelsea versus el equipo del Ajax. Este partido se jugará en el Stamford Bridge y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará este partido a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el partidazo número 13 nos trae el encuentro entre los equipos de Real Madrid versus el equipo de Juventus de Turín. Como acto extra, este partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y se jugará en países como España a las 9 de la noche,
En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Y en países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala se jugará a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará este partido a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 14 nos trae un buen encuentro entre los equipos de Sporting de Lisboa versus el Olympique de Marsella. Este partido se jugará el miércoles 22 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Y en países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala se jugará este partido a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 15 nos trae un buen encuentro entre los equipos de Mónaco versus el equipo de Tottenham Hotspur. Este partido se jugará el miércoles 22 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Y en países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 16 nos trae el encuentro entre los equipos del Atalanta versus el equipo de Slavia Praga. Como dato extra, este partido se jugará en el estadio Gewis y se jugará el miércoles 22 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Y en países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala se jugará a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, y el partidazo número 17 nos trae el encuentro entre los equipos del Eintracht Frankfurt versus el equipo de Liverpool. Este partido se jugará el miércoles 22 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Y en países como Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México, a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 18 que cierra el telón de la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League es el partido entre el equipo de Bayern Múnich versus el equipo del Club de Brujas. Bueno, como dato extra, este partido se jugará en el Allianz Arena y se jugará el miércoles 22 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Y en países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala se jugará a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México, a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, crack, hasta aquí ha llegado la información de cómo se jugará cada uno de los 18 partidos que conforman la jornada 3 en esta UEFA Champions League en la fase de liga en la temporada 2025-2026. Pero yo quiero que tú me dejes en los comentarios para ti cuál será el mejor partido de esta jornada 3. Además, crack, no olvides de apoyar a este humilde servidor si interactúas con un like, además de suscribirte, ya que estaré trayéndote toda la información de cada jornada y de todo lo que sucede con la UEFA Champions League. Bueno, y te espero en un próximo video.